Lunes 5 de enero de 2024. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Padre Carlos Eduardo, de la Ciudad de México. Y les comparto lo que a mí me ilumina este texto del Evangelio, porque hay que ser como esa gente de Genesaret. Es un pueblo muy diligente, que ha sabido valorar la presencia del Dios Todopoderoso entre nosotros. Así es de que apenas lo reconocían, y de esa región de Genesaret, acudían a él a cualquier parte donde sabían que se encontraba. ¿Saben lo que esto significa? Que de Genesaret, de toda esa región, se trasladaban a donde fuere. Si Jesús iba al Mediterráneo, se iban al Mediterráneo, a Haifa, por allá. Si sabían que Jesús se iba a Judea, se iba a Judea. Era un pueblo muy querendón de Jesús, y en donde sabían que Él se encontraba, allí iban. Y esto me hace pensar que si nosotros fuéramos como la gente de Genesaret, pues iríamos allí a donde Jesús se encuentra corporalmente, para tocarlo. Ahora para nosotros, para consumirlo. Allí donde nosotros sepamos que haya Eucaristía, allí debemos asistir. Al lugar más cercano o a cualquier lugar donde tú sepas que se celebra la Eucaristía, allí hay que ir. Pero no como simple espectador, sino para consumirlo. Porque sería muy triste estar solamente de espectador y no estar en condiciones de consumirlo. Siempre tenemos que afanarnos, como buenos ciudadanos de Genesaret, por ir a donde Él se encuentra físicamente, corporalmente, y tocarlo. Ese era el afán de aquella gente. Como dice San Jerónimo, comentando el texto, pero en el Evangelio de Mateo, el equivalente en el Evangelio de Mateo, decía San Jerónimo que al verbo de Dios solamente se puede llegar por su encarnación. Qué profundo es esto, porque si Cristo no hubiera si el Verbo no hubiera encarnado, entonces seguiríamos con ese Dios inaccesible, omnipresente, lejano, pero Él se ha hecho hombre como nosotros. Y por lo tanto debemos buscarlo corporalmente. A no ser que se viva en la selva o en algún lugar remoto, pues allí ni modo. Ahí sí opera la comunión espiritual. Y no hay de otra.
pero donde sabemos que se encuentra, hay que acudir allí, poner todo nuestro empeño. Y qué precioso es esto de que si Él se ha encarnado para estar siempre entre nosotros. ¿Mm? Si, si bien es cierto, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, Él mismo ha comunicado que se quedaría entre nosotros hasta el fin del mundo. Y el modo de hacerlo corporalmente, para que lo toquemos, para que lo consumamos, es a través justamente de la Eucaristía. Cuantos lo tocaban, quedaban curados. Qué cierto es eso que decimos cuando estamos en misa. Una sola palabra tuya bastará para sanarme. Así es que comemos el pan de la palabra y también comemos la palabra hecha hombre a través de la Eucaristía. Bien, pues así como ciudadanos de Genezaret, les imparto la bendición. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bye, bye. Tema 1. La travesía. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genazaret. Volumen 2, junio 2, 1899. A mí me parece que al alma, que se conoce a sí misma, le sucede como a esas personas que van en un transporte, que mientras pasan de un lugar a otro, sin dar un paso por ellas mismas, hacen largos viajes, pero todo esto en virtud del transporte que las lleva. Así el alma, metiéndose en Dios, como las personas en el transporte, hace sublimes vuelos en el camino de la perfección, pero conociendo plenamente que no ella, sino en virtud de aquel Dios bendito que la lleva en sí mismo. Oh, cómo el Señor favorece, enriquece, concede las gracias más grandes al alma que sabiendo que no a sí misma, sino todo a Él, atribuye. Oh, alma, que te conoces a ti misma, cómo eres afortunada. Volumen 6, octubre 16, 1905. Hija mía, cuanto más el alma llega al término para acercarse a la fuente de todo bien, cuál es el verdadero y perfecto amor de Dios, donde todo quedará sumergido, y solo el amor existirá para ser el motor de todo. Así, el alma perderá todas las virtudes que ha practicado en el viaje, para encerrar todo en el amor y reposarse de todo para solo amar. ¿No pierden todos los bienaventurados por solo amar? Así el alma, mientras más camina, menos siente el diverso trabajo de las virtudes, porque el amor, invistiéndolas todas, las convierte todas en sí, teniéndolas en sí mismo, en reposo, como tantas nobles princesas, trabajando él solo y dándoles vida a todas. Y mientras el alma no las advierte, en el amor las encuentra todas, pero más bellas, más puras, más perfectas, más ennoblecidas. Y si el alma las advierte, es señal de que están divididas del amor. Como por ejemplo, uno recibe una orden y el alma ejercita la obediencia por obedecer al que da la orden, para adquirir la virtud, para sacrificar la voluntad propia y tantas otras razones que puede haber. Ahora, haciendo así,
se advierte que se ejercita la obediencia, se siente la fatiga, el sacrificio que lleva consigo esta virtud. Otra obedece, no por obedecer al que da la orden, ni por otras razones, pero sabiendo que Dios se disgustaría por su desobediencia, ve a Dios en aquel que ordena, y por amor suyo sacrifica todo y obedece. El alma no advierte que obedece, sino solo que ama, porque solo por amor ha obedecido. De otra manera, habría desobedecido lo mismo, y así de todo lo demás. Por eso, ánimo en el camino, que por cuanto más se camina, tanto más rápido, saborearás las bienaventuranzas eternas del único y verdadero amor, aún desde aquí. Volumen 8, septiembre 7, 1908. Hija mía, de cuantas más cosas el alma se priva acá, otras tantas demás tendrá allá, en el cielo. Así que, cuanto más pobre en la tierra, tanto más rica en el cielo. Cuanto más privada de gustos, de placeres, de diversiones, de viajes, de paseos en la tierra, tantos gustos, placeres tomará en Dios. Oh, cómo paseará en los espacios de los cielos, especialmente en los cielos inmensurables de los atributos de Dios, porque cada atributo es un cielo y un paraíso de más, y de entre los bienaventurados, ¿quién entra apenas y se puede decir que queda como al principio de los atributos de Dios? ¿Quién camina a la mitad? ¿Quién todavía más adentro? Y por cuanto más camina y se adentra más, gusta más, goza más, se advierte más. Así que quien deja tierra toma cielo, aunque fuese una mínima cosa. De aquí se sigue que quien más despreciado, más honrado; quien más pequeño, más grande; quien más sumiso, más dominio, y así de todo lo demás. Pero a pesar de esto, de entre los mortales, ¿quién es el que piensa en privarse de alguna cosa en la tierra para tenerla eternamente en el cielo? Casi ninguno. Volumen 19, agosto 31, 1926. Qué espectáculo digno de compasión ver a las humanas generaciones, casi todas paralizadas en el alma y por lo tanto irracionales, ciegas para ver el bien, sordas para escuchar la verdad, mudas para enseñarla, inerte para las obras santas, inmóviles para caminar el camino del cielo, porque la voluntad humana, impidiendo la circulación de mi voluntad, forma la parálisis general en el alma de las criaturas. Sucede como al cuerpo, que la mayor parte de las enfermedades, especialmente después de parálisis, son producidas por falta de circulación de sangre. Si circula bien la sangre, el hombre es robusto y fuerte, no siente ningún malestar. Pero si comienza la irregularidad de la circulación de la sangre, comienzan las indisposiciones, las debilidades, las fiebres. Y si la circulación se hace más irregular, se queda paralizado, porque la sangre que no circula y que con rapidez no corre en las venas, forma los graves males a la naturaleza humana. ¿Qué no harían las criaturas si supiesen que hay un remedio para la irregularidad de la circulación de la sangre?
Irían quién sabe hasta dónde para tenerlo, para no padecer ninguna enfermedad. Sin embargo, está el gran remedio de mi voluntad, para evitar cualquier mal del alma, para no quedar paralizada en el bien, para crecer fuerte y robusta en la santidad. ¿Y quién lo toma? No obstante, es un remedio que se da gratis. No se debe hacer viajes para obtenerlo. Es más, está siempre pronta a darse y constituirse como vida regular de la criatura. ¡Qué dolor, hija mía! ¡Qué dolor! Tema 2. Los enfermos. Volumen 19. Julio 1, 1926. Ahora, hija mía, ¿no te parece a ti más fácil, más alentador, más a la capacidad de la naturaleza humana, que después de que han conocido el reino de la redención, donde pueden curarse los ciegos, los cojos, los enfermos, porque en el reino de mi voluntad no entran los ciegos, sino todos derechos y de florida salud, encontrando todos los medios posibles en el reino de la redención y el mismo pasaporte de mi pasión y muerte para pasar al reino de mi voluntad, animados por la vista de tan gran bien, se decidirán a tomar la posesión de él. Por eso, sé atenta. No quieras restringir ni disminuir los bienes que hay en el reino de mi voluntad. Y esto lo haces cuando no manifiestas todo lo que te hago conocer, porque el conocimiento es portador del don. Y si ahora soy magnánimo en el conocimiento de mi voluntad, son dones que hago, y en estos dones establezco el más o el menos para poner en el reino de mi voluntad, para bien de quien debe poseerlo. Tema 3. La cura. Volumen 12. Octubre 4, 1917. Mira, mientras yo sufría y la pena se detenía en mí, yo le decía: pena mía, ve, corre, corre, ve en busca del hombre, ayúdalo, y mis penas sean la fuerza de las suyas. Mientras derramaba mi sangre decía cada gota: corran, corran, sálvenme al hombre, y si está muerto, denle la vida, pero la vida divina. Y si huye, corran detrás de él, circúndenlo por todos lados, confúndanlo de amor hasta que se rinda. Al irse formando las llagas en mi cuerpo bajo los flagelos, repetía: llagas mías, no os estéis conmigo, sino buscad al hombre, y si lo encontráis llagado por la culpa, poneos como medicina para sanarlo. Así que todo lo que hacía y decía, todo lo ponía en torno al hombre para ponerlo a salvo. Ahora también tú, por amor mío, nada tengas para ti, sino que todo hazlo correr junto al hombre para salvarlo, y yo te miraré como otro yo mismo. Volumen 13, marzo 18, 1922. Mi amor es operativo, no sabe estar si no obra. Por eso, para todos y para cada uno, preparé lo que se necesita para rehabilitarlo, para sanarlo, para embellecerlo de nuevo. Todo hice a fin de que, si se decide, encuentre todo preparado y a su disposición. Por eso tengo listas mis cadenas para quemar las suyas,
los pedazos de mi carne para cubrir sus llagas y adornarlo de belleza, mi sangre para darle nuevamente la vida. Todo lo tengo listo. Tengo en reserva para cada uno lo que se necesita. Mi amor quiere darse, quiere obrar. Siento una intranquilidad, una fuerza irresistible que no me da paz si no doy. ¿Y sabes qué hago? Cuando veo que ninguno toma, concentro mis cadenas, los pedazos de mi carne, mi sangre, en quien los quiere y me ama, y lo cubro de belleza, envolviéndolo todo con mis cadenas de amor. Le centuplico la vida de gracia, y así mi amor se desahoga y se tranquiliza. Volumen 25, marzo 31, 1929. La voluntad humana me hace venir a encontrar al hombre infeliz, ciego, sordo y mudo, lleno de todas las miserias, y yo para sanarlo lo debía tomar sobre de mí, y para no infundirle espanto debía mostrarme como uno de ellos, para hermanarlos y darles las medicinas y remedios que se necesitaban. Así que el querer humano tiene la potencia de volverse feliz o infeliz, santo o pecador, sano o enfermo. Entonces mira, si el alma se decide a hacer siempre, siempre mi divina voluntad y vivir en ella, cambiará su suerte y mi divina voluntad se lanzará sobre la criatura, la hará su presa y dándole el beso de la creación cambiará aspecto y modo y estrechándola a su seno le dirá: pongamos todo a un lado, para ti y para mí. Han regresado los primeros tiempos de la creación, todo será felicidad entre tú y yo. Vivirás en nuestra casa, como hija nuestra, en la abundancia de los bienes de tu Creador. Escucha, mi pequeña recién nacida de mi voluntad. Si el hombre no hubiese pecado, no se hubiese sustraído de mi divina voluntad, yo habría venido a la tierra, pero ¿sabes cómo? Lleno de majestad, como cuando resucité de la muerte, que si bien tenía mi humanidad similar al hombre, unida al Verbo eterno, pero con qué diversidad mi humanidad resucitada era glorificada, vestida de luz, no sujeta ni a sufrir ni a morir. Era el divino triunfador. En cambio, mi humanidad antes de morir estaba sujeta, si bien voluntariamente, a todas las penas. Es más, fui el hombre de los dolores, y como el hombre, tenía aún los ojos ofuscados por el querer humano, y por eso, aún enfermo, pocos fueron los que me vieron resucitado, lo que sirvió para confirmar mi resurrección. Después, subí al cielo para dar tiempo al hombre de tomar los remedios y las medicinas, a fin de que curase y se dispusiera a conocer mi divina voluntad, para vivir no de la suya, sino de la mía, y así podré hacerme ver lleno de majestad y de gloria en medio a los hijos de mi reino. Por eso, mi resurrección es la confirmación del fiat voluntas tua comincello così in terra. Después de un tan largo dolor sufrido por mi divina voluntad por tantos siglos, por no tener su reino sobre la tierra, su absoluto dominio, era justo que mi humanidad pusiera a salvo sus derechos y realizase mi y su finalidad primaria, la de formar su reino en medio a las criaturas. Divina voluntad, cómo eres bella, cómo eres santa, cómo eres adorable. Extiende tu reino. Fiat.